En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, estamos contentos de estar en el programa Contigo en la Mañana, con él y contigo. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Estamos contentos porque este es el día que hizo el Señor y Él dice en su palabra que nos regocijemos y estamos muy contentos porque Él nos ayuda a vivir confiados. Siempre el Señor nos da una palabra de aliento y de esperanza. Y estoy con Edward en esta mañana, un invitado muy especial que hay mucho cariño. ¿Por qué? Porque es nuestro artista gráfico. Y tú dirás, ¿de qué es eso? Pues mira, sí, Él es artista del Señor, Él es un adorador del Señor, un evangelista del Señor, un joven, por supuesto, un joven muy joven, que apenas tiene 20, ¿qué? 26 años. Saluda, Edward. Saludos a todos, Dios les bendiga, es un privilegio estar aquí en esta mañana, gozoso de poder estar aquí con mi hermana Olga para llevar una palabra de aliento y esperanza a aquel que está caído en esta mañana. Amén. Y con tantas cosas, noticias, ¿verdad? Que si el polvo de Sahara, que si tembló 4.9 ayer a las 4 y pico, fíjate, 4.9 y fue a las 4 y pico. Hubo un terremoto en México. Sí. De 7 punto algo. Hermano, estamos viviendo tiempos apocalípticos, le decimos principio de dolores, no para asustar a nadie, simplemente para que sepas que hay alguien en quien tú puedes confiar en medio de la tormenta, hay alguien que tú puedes confiar en medio de la escasez, tal vez en la enfermedad, hay alguien que te puede dar lo que tú necesitas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos la puede dar en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Pues no voy a tardar un poco más porque quiero, ¿verdad?, que Edward nos pueda hablar de esa confianza que debemos tener en el Señor. Edward pertenece a la Iglesia Misionera Cristiana, Defensores de la Fe de Quebrada Cruz, y su pastor es Juan de la Cruz. Está casado con Bárbara y acaba de ser papá. Y aquí en estos medios yo quiero felicitarte. Gracias. Porque sé que has estado cambiando pañales, dando bibí, sacando gases, bregando con las citas del médico. Y estás siendo estrenado como papá. Quiero felicitarte en estos medios. Eres y vas a ser tremendo papá. Porque ahora conoces el amor de Dios de otra forma, ¿verdad que sí? Así es. Verdaderamente el ser padre ha sido una experiencia bien especial donde he podido comprender que cuando uno está en esos zapatos, ahí uno entiende ese valor que Dios le da a uno, que desde pequeñito ahí, en esos brazos de uno puede darle ese cuidado. Y ese cuidado es el que yo puedo entender que me dice que Dios cuida, así como yo cuido de mi bebé, que estoy con él, que lo tengo ahí, que le doy leche, que lo atiendo, que lo cuido. Así mismo Dios me daba una enseñanza y me decía, así mismo cuido yo de mis hijos. Aleluya. Y eso es para mí algo grande, lo cual me da motivos para, siendo joven de 26 años, adorar al Señor de la manera en que lo hago con todo el corazón. Amén. Y en esta mañana yo le pedí a Edward que nos diera un poco de esas alabanzas que él canta hermoso, con una unción muy especial, que yo sé que te va a tocar tu corazón, porque tú puedes sentir el amor del Padre a través de esas alabanzas que él ministra al pueblo de Dios. Les voy a dejar con Edward para que nos ministre. ¿Cómo se llama esa alabanza? Esta alabanza me ministró mucho, Olga, en el momento en que pasó ese proceso, pasé esa prueba, pasé esa dificultad. Dios me trataba con esta alabanza, me ministraba. Esta alabanza es del hermano Samuel Hernández, que dice: si te preguntan cómo tú estás, tú vas a responder: estoy confiando en Dios. Creo que estos son unos tiempos difíciles, pero dentro de los tiempos difíciles y de las crisis tenemos que confiar en Dios, Olga. Amén. Tenemos que confiar. Hay un coro que dice de esta alabanza para entrar en ese ámbito de alabanza y adoración. Dice: si me preguntan cómo soy, ¿qué tú vas a responder? Tú vas a responder: estoy confiando en
sus promesas. ¿En quién tú confías? Estoy confiando en su grandeza, porque Él es bueno, fortaleza en el día de angustia, y Él conoce los que en Él confían. Oye, yo confío en sus promesas. ¿Por qué confío en sus promesas? Porque he podido ver, confío que Él lo hará. Él siempre lo hace en el momento duro. Y si Dios lo prometió, ¿sabe qué es lo bueno de Dios? Que lo que Él promete, Él lo cumplirá. Oye, porque confío en sus promesas, confío en sus promesas, confío que lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré. Créelo en esta mañana que tú lo recibes, si es su voluntad. Aleluya, me puedo quedar aquí todo el día escuchándolo. Fíjate que esto me lleva al Salmo 42:11, que dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Así es. Eso es en una versión, ¿verdad?, viviente, y en la internacional también dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y yo me imagino que tú, dentro de esta pandemia, teniendo a tu esposa embarazada para dar a luz, sabiendo que la economía y el comercio estuvo cerrado por 2 meses y medio. Sí. ¿Cuántas cosas te tienen que haber pasado por la mente? Cuéntame eso. Pues mira, desde el primer momento que Bárbara, mi esposa, fue certificada que estaba embarazada, fue una promesa de Dios que Dios nos había hecho. Jamás pensamos que íbamos a toparnos con un proceso como que viniera una pandemia para Puerto Rico. Y dentro de todo ese marco de tiempo, verdaderamente yo en muchos momentos perdí mi confianza en Dios. Dije: Señor, con una pandemia, ahora ella embarazada, expuesta, porque salíamos a la calle al supermercado, salíamos a la farmacia, salíamos a sus citas de médicas, y cuando me topaba con todo esto, yo decía: ¿qué vamos a hacer? Ella misma me decía: Edward, increíble. Así me decía Olga: Edward, increíble que en medio de una pandemia yo haya quedado embarazada. Y lo único que vino a mi pensamiento en aquel entonces es que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más Él cuidará de sus hijos? En aquel entonces, cuando ese verso bíblico vino a mi mente, a mi corazón, recuerdo que una noche, Olga, estaba lanzado de rodillas orando y comencé a decirle a Dios: no esperaba que fuera a pasar por todo esto ahora, en medio de una pandemia, en medio de crisis económica, en medio de tanta adversidad, ver la gente en desesperación, ver a mi esposa en momentos donde llegó la tensión, la ansiedad, de la preocupación, de cómo estaban los hospitales. Y en ese instante, ahí fue que Dios entonces comenzó a tratar conmigo, y en ese momento fue cuando llegó esa alabanza: estoy confiando en Dios. Ahí fue que yo entendí, Olga, que Dios estaba cuidándonos. ¿Y sabe cuál fue la promesa que Dios me hizo desde el principio de su embarazo? Me dijo: como yo estaré con ustedes, me dijo el Señor, así también ustedes estarán conmigo. Aleluya. Por eso es que este programa se llama Contigo en la Mañana. Así Ay, es. que no lo he dicho, pero él es la voz. Él es el que grabó Contigo en la Mañana la introducción de este programa, sí, porque siempre he podido reconocer en él una voz hermosa, una voz de locutor, y una unción hermosa que Dios le ha dado para llevar la palabra a jóvenes, porque
necesidad tenemos de jóvenes comprometidos como él, jóvenes que aman al Señor, jóvenes que confían en el Señor, jóvenes que están dispuestos a comprometerse, porque hoy en día, hablando, ¿verdad? La gente no se quiere comprometer con el Señor. Así es. Entonces, a la edad tuya, es más difícil a veces porque tienes el mundo por delante. Tú dices, no, yo estoy joven, ahora es que yo quiero, pues, tengo mis planes, mis proyectos. Pero en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, y yo me imagino que tú dentro de todo ese proceso dirías, wow, Padre, ¿qué es esto que nos está tocando vivir a nosotros? Pero ese era su proceso contigo y con tu esposa, de que ustedes supieran una vez más de que hay un Dios grande que está con ustedes. Pero tenemos que irnos a una pausa y vamos a regresar contigo en la mañana. El tema, confía en el Señor porque Él está contigo y con nosotros. Seguimos. Aquí regresamos contigo en la mañana, un programa todos los martes y jueves de 8 a 8:30. Queremos que nos acompañe y que podamos compartir con ustedes una palabra de aliento y de esperanza, porque nos está tocando vivir momentos tal vez de crisis, momentos tal vez fuertes emocionalmente. Hay mucha ansiedad en el pueblo, hay mucha preocupación por la economía, por la salud, pero tenemos uno que nos ha dicho confía en Él y Él hará, confía en Él y Él estará contigo, confía en Él y tú cruzarás esa situación que estás ahora atravesando, tú vas a pasar el Mar Rojo, tú vas a poder llegar al otro lado, porque el Señor está contigo. Y seguimos aquí con Edward, un joven que ama al Señor, un joven que acaba de ser papá y estamos celebrando esa bendición. En medio de una pandemia, él ha podido confiar de una manera más tangible, porque a veces leemos la palabra, Edward, a veces podemos cantar, pero hasta que no tenemos esa experiencia en nuestra vida personal, tú me puedes escuchar a mí y decirte, oye, Edward, yo he vencido la enfermedad, he vencido la crisis económica, he tenido momentos duros en mi vida y he podido confiar, y tú me dices, oye, se oye bien chévere, pero tú tienes un escenario propio, un escenario donde cuando tu esposa queda embarazada, tú estás contento y feliz porque es una promesa del Señor, pero todavía no eres papá. Y entonces viene el desempleo debido a la pandemia, porque el comercio cerró y hubo una crisis económica que todavía estamos levantándonos. Y en medio de eso hay una crisis de salud. Y entonces tú dices, tengo una esposa embarazada, los dos estamos desempleados y ahora hay una crisis de salud y mi esposa va a dar a luz y viene mi bebé de camino. Cuéntame, ¿qué más tú aprendiste en medio de esto con esta alabanza que nos va? Pues mira, Olga, en medio de todo esto, lo más brutal, como dicen los jóvenes, lo más brutal del escenario fue quedar desempleado, tener las finanzas comprometidas con las citas de embarazo, con el hospital, todo ese proceso de tener que adquirir, no pude ni siquiera ni celebrar un baby shower. Ah, ¿verdad que no pudimos? No pude celebrar mi baby shower con mi esposa por la sencilla razón de una pandemia. Y en todo esto, lo único que dije fue, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Y Dios entonces comienza a trabajar, a operar, esas maneras de Dios operar en medio de las situaciones difíciles, en medio de la dificultad. Y ahí entonces comienza el Señor a darme una alabanza que se titula Dios me ha sido fiel. Porque a veces nosotros, Olga, decimos en el Evangelio, le creemos a Dios, pero muchas veces tenemos nuestra fe ambivalente. Unos días estoy en sí y otros días creo y otros días no creo. Y en medio de una pandemia, mantener la fe, en medio de aquel proceso, mantener la fe, tener que hablarle a otros y decirle a otros que Dios era fiel, oye, me costaba. Me hice pedazos como joven, porque a mis 26 años de edad, aún así, las luchas continúan, los pensamientos negativos continúan, y tuve que creerle a Dios, tuve que aferrarme en aquella promesa que me dijo, alzaré mis ojos a los montes, como dijo el salmista. Aleluya. ¿A dónde acudiré? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Y ahí es cuando tú compruebas y te responde como el salmista, que quizás a lo mejor luego de días, quizás a lo mejor luego de meses,
dijo, mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Y hoy tengo esta alabanza que Dios me la dio en medio de este escenario, Olga, y Dios me dijo, vas a cantar, Dios me ha sido fiel en medio de la angustia, Dios me ha sido fiel en medio de las circunstancias, Dios me ha sido fiel en medio de la enfermedad, Dios me ha sido fiel en medio de quizás cuando la alacena parecía vaciarse, Dios me ha sido fiel en medio de cuando ya mis fuerzas no daban como ser humano. Él me dijo, vas a cantar siempre, Dios me ha sido fiel. Y hoy quiero entonarte un pedacito de esa alabanza que estoy escribiendo, que Dios me ha dado en el secreto, y dice, Dios me ha sido fiel en medio de mis angustias, Dios me ha sido fiel cuando ya no puedo más, Dios me ha sido fiel, y es por eso que yo le creo a Él. Dios me ha sido fiel, aún en mi soledad, Dios me ha sido fiel, cuando ya no puedo más, Dios me ha sido fiel, y es por eso que yo le creo a Él. Así fue que Dios trató conmigo, Olga. Aleluya. Con una simple alabanza Dios levantó mi fe. Y hoy quiero decirle a todos esos jóvenes que me van a estar viendo, a todos esos adultos, a todos esos matrimonios, a toda persona, quiero decirle hoy que si tú te atreves a creer, tú vas a ver la fidelidad de Dios en tu vida. Amén, aleluya. Verdaderamente en esta mañana estamos gozosos de poder escuchar que en medio de la tormenta, que en medio de la situación, porque hay mucha gente que nos está escuchando, esto va a las naciones, saludamos a las naciones en esta mañana, en todos estos lugares donde llega esta buena palabra, te decimos confía, Él está contigo como poderoso gigante, no importa lo que estés pasando, va a ser transitorio, va a ser pasajero, no vas a quedarte ahí. Los desiertos no son para quedarte, los desiertos son para desarrollar carácter, para desarrollar en ti cosas que tú mismo no has descubierto, porque ¿cómo tú vas a conocer un Dios de provisión si no pasas escasez? ¿Cómo tú vas a conocer un Dios que sana si no pasas por una enfermedad? Quiere decir que ahí en medio de tu tormenta, ahí en medio de tu dolor, Él está haciendo provisión para que tú crezcas en la fe, porque la fe de Edward no es la misma fe de antes de la pandemia. Yo puedo estar segura de que su fe ha crecido. Y dice en el Salmo 121, 7 y 8, escucha bien, busca tu Biblia. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Wow. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Por eso es bien importante poder leer la Biblia, porque en ella conseguimos las palabras que necesitamos para seguir adelante, para cobrar ánimo, para coger fuerza. Oye, porque el enemigo nos bombardea, Edward, con pensamientos. Ay, ¿ahora qué tú vas a hacer? Ay, si no te llega el cheque de desempleo, ¿qué tú vas a hacer? Ay, si el gobierno no te ayuda, ¿qué tú vas a hacer? Ay, cuando vayamos al hospital, que con esa pandemia, con tanta contaminación, y no sabes que la sangre de Cristo está sobre sus hijos como poderoso gigante. Él está cuidando y guardando a su pueblo, porque mira, siempre el Señor hizo provisión al pueblo, siempre el Señor lo sacó de guerra, de pleito, de todas esas situaciones contrarias que a veces llegan a nuestra vida. Que se levanta el enemigo, sí, pero sabes que Él está derrotado. Tú tienes que acordarle a Él que está derrotado. Tú tienes que coger la palabra y decirle no. En el Salmo 23 dice 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aleluya. No importa por lo que tú estés pasando, el Señor te dice en esta mañana, confía, porque ¿sabes qué? No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuéntame de Bárbara, cuéntame de tu esposa. ¿Qué te dice ella? Mira, Edward, lo que hemos pasado. ¿Qué te dice? Ella cuando nos dieron la noticia y tras que nos dieron la noticia de que ella ya estaba embarazada y comenzó esta pandemia, ¿sabes lo más brutal? Que cuando estábamos en el hospital allí en el Ashford,
que Dios bendiga a todos esos enfermeros y esas enfermeras, porque déjeme decirle, hay que orar por los enfermeros y las enfermeras que trabajan en los hospitales, que todos los días están expuestos. Y cuando nos dijeron, oye, tu esposa va a ser cesárea. Yo dije, ahora sí se complicó este sistema. Pero ¿sabe algo? Mi esposa me dijo, Edward, tranquilo, porque ya yo sentía, mire cómo es Dios, ya yo sentía que yo iba a ser cesárea. O sea, en todo momento del embarazo, Olga, pudimos darnos cuenta cuando entrelazamos esas piezas de rompecabezas, nos dimos cuenta que Dios estaba en control total de ese embarazo, estaba en control total de nuestra vida. Y justamente cuando necesitábamos el dinero para poder cubrir los gastos de hospitales, Olga ha sido testigo que llegó ese cheque del desempleo y pudimos. Escuche bien, hay gente aquí que posiblemente esté pasando una situación económica y sienta que no va a llegar la respuesta. Quiero decirte que mira, en el momento que menos tú lo pienses es cuando Dios te sorprende con esa provisión, porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y en aquel momento cuando yo dije, wow, cuando me dieron la factura del hospital, lo único que yo dije fue, wow, llegó a tiempo. O sea, Dios no se atrasó, no se adelantó, sino que en otras palabras me dijo, Edward, te estoy demostrando que estoy en control, que estoy contigo. Y siendo joven, mucha gente dice, wow, pero ¿y qué fe tú tienes en Dios? Oye, tengo fe porque los eventos que han pasado por mi vida, las circunstancias que he podido vivir para la gloria de Dios y para testimonio, me han demostrado que Dios es fiel, Olga. Amén. Pues verdaderamente te damos las gracias, Edward, por compartir esta palabra de confianza en el Señor, ¿verdad? Amén. Y tu experiencia como padre en todo este proceso de pandemia. Queremos, ¿verdad?, seguir con ustedes. Escúchenos y véannos en el próximo programa Contigo en la Mañana. Será hasta la próxima. Los esperamos, Edward. Una palabra de bye bye. Pues a todos muchas gracias, porque verdaderamente quiero decirle a todos en esta mañana, antes de terminar, mantén tu fe puesta en Dios. En medio de todas las noticias malas, negativas, mantén tu fe puesta en Dios. Como joven a mis 26 años me siento agradecido porque Dios me ha dado el privilegio de llegar a una plataforma como esta, estar con Olga, que más allá de estar aquí en este programa, es como parte de mi familia. Y poder estar con ella aquí, testificarte a ti y decirte que Dios es fiel, oye, es un privilegio bien grande. Así que yo estoy bien agradecido y quiero decirte que te mantengas confiando, porque Dios tiene el poder de lo imposible a hacer lo posible. Así que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.